Ok, muy buenas noches con todos y con todas. Gracias por su puntualidad. El día de hoy vamos a continuar con la siguiente lección de nuestra Escuela de Sanidad Integral. ¿Sí? Y hoy vamos a ver la lección número 5 que lleva por nombre Cambio. ¿Sí? Y pues hemos avanzado a grandes pasos, a pasos agigantados, tanto tomando en cuenta desde nuestra lección 1 hasta ahora, pues nos encontramos ya en el principio 3 y en el paso 3, ¿sí? Y quiero dar lectura a lo que dice este principio 3 y el paso 3 en el que nos encontramos, ¿no es cierto? El principio 3 dice, conscientemente decido comprometer toda mi vida y voluntad al cuidado y control de Cristo. Y esto está respaldado por lo que dice Mateo 5:5, dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Y dentro de todo nuestro caminar en este proceso de celebrar nuestra recuperación, nos encontramos ya en el paso número 3, que dice, tomamos la decisión de entregar nuestras vidas y nuestra voluntad al cuidado de Dios. Y nos basamos en Romanos 12:1 para justificar este paso 3. Y así dice esta sección o esta parte de la Biblia. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Sí? El principio 3 declara que decidimos entregar nuestra voluntad y nuestras vidas al cuidado de Cristo. Primero debemos de entregar y rendir nuestras vidas a Jesucristo y luego, como parte de este proceso, seremos capaces de volver nuestra voluntad a Él, ¿sí? Y vamos a ver algunos elementos, algunas cosas que nos van a permitir desarrollar este cambio. Y he puesto ahí una imagen en la presentación, una de las metamorfosis más hermosas que tenemos en la naturaleza. Pasar de esta oruga a una mariposa y toda la transición, todo el proceso, todo lo que involucra este cambio, esta transformación. Y anhelo que eso pueda ser una imagen que justamente sea ese identificador central dentro de lo que vamos a tratar en esta lección. Entonces, en el principio 3 se declara que decidimos, vuelvo y repito, entregar nuestra voluntad y nuestras vidas al cuidado de Cristo. Y primero debemos entregar y rendir nuestras vidas a Jesucristo y luego seremos capaces de volver nuestra voluntad a Él. Esto quiere decir que uno de los pasos en esta lección es justamente el reconocer lo que significa tener una vida nueva. Pero necesariamente hacer varias cosas antes de que sea antes de que se manifieste esta vida nueva, ¿no? Necesitamos realizar algunos pasos, necesitamos tener presente que debemos realizar algunas cosas. Así que debemos de alguna manera confiar, entender y arrepentirnos, ¿sí? Para poder gestar este, esta entrega voluntaria, esta entrega de confianza hacia lo que Dios y Jesucristo quiere hacer en nosotros. Y como parte de la tradición ya de nuestras lecciones, hemos hecho un acróstico con la palabra cambio. Así que algunos de los subtemas que vamos a estar tratando son confiar, arrepentirse, mente de Cristo, buenas nuevas, iniciar la nueva vida y finalmente estaremos viendo lo que significa obedecer. ¿Sí? Entonces quisiera pasar rápidamente en esta noche a este tema de confiar con la letra C de nuestra lección cambio. Y quiero aquí de alguna manera llevarles a la reflexión en cuanto a en quién hemos confiado a lo largo de nuestras vidas, ¿sí? Quizás hemos confiado en abogados, ¿no? Que nos ayuden con algún trámite, hemos confiado quizás en el abogado para que me ayude a solventar alguna situación en cuanto a mi relación de pareja, en cuanto a un maltrato en el trabajo, a nivel social, algún impasse a nivel civil. Y quizás hemos depositado nuestra confianza en abogados, ¿no es cierto? Hemos confiado quizás en nuestro padre, en nuestra madre, hemos confiado en que ellos de alguna manera hayan intentado hacer lo mejor que pudieron al cuidarnos, ¿no es cierto? Hemos quizás confiado en amigos, que podríamos decir, bueno, es natural que el ser humano confíe en papá, mamá, en amigos, y a veces confiamos de una manera ciega.
Pero creo que diariamente también tenemos la oportunidad de confiar en otras personas sin necesidad de conocerlos. Y puede ser, por ejemplo, el hecho de confiar en el chofer del bus, ¿cierto? O quienes de alguna manera hemos tenido la oportunidad de viajar en avión, confiamos en el piloto. Hace algunas semanas atrás, mientras apoyaba en unos talleres en una universidad aquí en Quito, con mi esposa tuvimos la desventaja, el susto, no sé, el desatino de subir a un bus en donde el chofer parece que tenía algún tipo de problema gástrico y que ya se atrasaba al baño porque iba con una velocidad, como que literalmente se atrasaba a alguna parte. Y una velocidad, una forma de agarrar las curvas, y a la final, creo que uno de una otra manera como que confía en que estas personas nos van a llevar con bien, ¿no es cierto? Y a pesar de que sentíamos del riesgo inminente o el riesgo posible de que algo suceda, mi esposo y yo no tomamos la decisión de bajarnos de este bus, de este medio de transporte. Así que aquí, mientras yo reflexionaba en esto, se me venía una pregunta. ¿Por qué entonces es tan difícil para nosotros confiar nuestras vidas al cuidado de Dios, cuyo ojo está siempre sobre nosotros, pero sí nos es fácil quizás confiar en estas personas que hacen lo que hacen, interesándoles muy poco si estamos bien, si llegamos con bien a nuestro lugar de destino, con vida? Sin embargo, cuando nosotros tratamos de confiar en este Dios, confiar en Cristo, nos cuesta tanto, hay una resistencia y nos resistimos a confiar en este Dios, que Él no actúa para castigarnos, Él actúa justamente para cuidarnos, para protegernos. Entonces, creo que es importante que nosotros en este proceso de recuperar nuestras vidas, celebrar nuestra recuperación, el paso que debemos nosotros ejecutar es confiar. Confiar en este Dios que está interesado justamente en nuestras vidas, está interesado en poder rescatarnos del lugar en el que nos encontramos y está interesado en poder darnos las herramientas y las estrategias que necesitamos para poder transitar esto que nosotros hemos decidido llamar celebrar nuestra recuperación. Con respecto a algunos elementos dentro de este mismo cambio, cuando en el principio 3 tomamos la decisión de comprometer toda nuestra vida al cuidado y control de Dios, debemos asimilar que este acto, esta elección, no es un simple acto de oportunidad al azar, lo que determina nuestro destino. No se trata de una especie de sentir especial, lo que me lleva a someter mi vida a Dios. Debemos de entender que es una elección. A veces hemos escuchado quizás a través de las prédicas de nuestras congregaciones que se habla mucho sobre el cronos y el kairos de Dios, sin entender lo que estos elementos simbólicos representan desde su lugar de origen, que es la Grecia antigua. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, del cronos, debemos de entender que es este tiempo lineal, y es así como los griegos concebían a este personaje mítico, que era un dios pagano, un dios antiguo llamado Cronos. Era este ser que controlaba ese tiempo lineal y era representado como un ser que se devoraba a sus hijos, porque los griegos sentían que este tiempo lineal, este tiempo que ustedes y yo vivimos, hoy estamos en esta manifestación de este tiempo lineal en el 2026 y ya estamos en el segundo mes de este año y vemos cómo el tiempo sigue avanzando y lo que quizás pasó en enero ya no lo podemos recuperar. Y vuelvo y repito, la representación de esta figura en la mitología griega era de un ser que se devoraba a sus hijos, porque los griegos sentían que justamente este tiempo te devoraba, porque ibas poco a poco envejeciendo, porque ibas poco a poco perdiendo fuerzas, porque ibas poco a poco perdiendo esa vitalidad. Sin embargo, ellos tenían otro elemento dentro de esta comprensión del tiempo, que era Kairos. Luego nosotros como cristianos asumiríamos eso y trataríamos, y hemos tratado durante estos años de cristianizar este término de Kairos. Y Kairos, desde la cosmovisión griega, era este punto exacto en donde parecería ser que convergen todos los elementos
A veces nosotros hemos escuchado esta expresión, parece que el universo se ha alineado y he logrado conseguir algo. He logrado que literalmente la suerte venga a mí. Entonces el Kairos era esa parte donde justamente el tiempo parecería ser el óptimo, el propicio, el adecuado para generar alguna situación en provecho sobre esa persona que vive dentro de este Cronos. Y creo que sí es importante nosotros poder reconocer que, ya mirándolo desde la perspectiva de Dios, este Kairos es justamente esta oportunidad que hoy tenemos de poder estar dentro de estas lecciones y poder reflexionar sobre qué tanto yo confío en Dios, qué tanto he logrado yo depender de Dios. Hace algunas semanas atrás estaba yo con una incertidumbre muy grande porque mi esposa estaba pasando por algunas situaciones a nivel laboral, algunas situaciones con respecto a una decisión que tomó con respecto a ayudar a una persona del trabajo. Y en mi caso, pues igual, pasando algunas transiciones a nivel académico, a nivel de trabajo, y era como que no entiendo, no comprendo por qué estamos en esta situación. Y así el típico reclamo que quizás muchos de nosotros hemos realizado delante de Dios, ¿por qué al otro sí le va bien y a mí no? ¿Qué es lo que el otro hace que yo no estoy haciendo? ¿Y por qué incluso aquellos que sabemos están actuando en contra tuya, Dios, parece ser que sí les va bien y yo siento que me sigue yendo mal en la vida? Y me sentía muy molesto, muy enojado. Así que esta semana, creo que fue el día de ayer, tuve la oportunidad de nuevamente orar a Dios y derramarme en oración. Y hoy parecería ser que, a pesar de la noche un poco estrepitosa que tuvimos, llena de rayos, truenos, relámpagos, parece ser que el día de hoy, este día me miraba con un rostro diferente. Y yo decía justamente preparando el material de esta noche, qué tan fácil es quizás confiar en otras personas que incluso me han quedado mal, pero qué tan difícil es confiar en este Dios que día a día muestra con creces que está atento a mí, que está preocupado por mí, y no solamente que me escucha y me observa de lejos, sino que cumple su palabra. Y a veces yo digo, ay, esta mente necia, esta mente terca, que no es capaz justamente de ponerse las pilas y confiar en este Dios a quien yo le intereso, a quien yo literalmente, eh, a este Dios en donde, que realmente esté interesado en poder escucharme, en poder atender mis oraciones. Con esto, pues quiero pasar a, a la siguiente letra, ¿sí? Que tiene que ver con la A, que es el arrepentimiento, ¿sí? El arrepentimiento es como comienza a disfrutar o como comenzamos nosotros a disfrutar la libertad de nuestra relación de amor con Dios. Como les decía, hace 2 semanas yo estaba muy molesto, muy enojado con Dios y estaba apartado de él, creo yo. Sin embargo, hace de 2 días o el día de ayer me acercaba nuevamente a él en este sentir de arrepentimiento. Y este aspecto de arrepentirme permitía y abría la puerta de sentir nuevamente esta relación única de amor con Él. El verdadero arrepentimiento afecta a nuestro ser y cambia literalmente nuestra visión de la vida. El arrepentimiento es tomar el punto de vista de Dios en nuestras vidas en lugar del nuestro. Para arrepentirnos verdaderamente necesitamos dos cosas fundamentales. Quizás pueden haber más elementos, pero creo, de acuerdo al material que estamos nosotros siguiendo, hay dos cosas que debemos hacer: alejarnos del pecado y volver a Dios. Ahora, no necesitas alejarte del pecado para volver a Dios. Ojo con lo que estoy diciendo. El hecho de volver a Dios no significa que primero tienes que estar puro. Recuerda la parábola del hijo pródigo.
El hijo que reconoce su condición al estar frente a los cerdos es movido justamente a esta reflexión y decir, en la casa de mi padre, sus trabajadores tienen una buena posición, voy a regresar a él. La parábola no nos dice que el hijo pródigo, una vez que reflexiona, decide bañarse, ahorrar dinero, comprarse nuevas vestimentas, presentarse adecuadamente para vestirse adecuadamente para ir al encuentro con el Padre. No nos dice eso. Simplemente nos dice que reflexionó, que pecó contra el Padre y decide volver a él. Y la misma parábola nos demuestra, de acuerdo a lo que nos dice el texto bíblico, que el Padre mirándolo a lo lejos fue movido a misericordia. Entonces no necesariamente debemos estar limpios, inmaculados, libre de toda culpa, libre de todo pecado para acercarnos a Dios. Sin embargo, este arrepentimiento sí requiere que nosotros podamos reconocer el que debemos alejarnos del pecado y que debemos justamente acercarnos a Dios. Marcos capítulo 1, verso 15 dice, vuélvanse a Dios y acepten con fe sus buenas noticias. Y tienen ustedes en pantalla el siguiente pasaje que quiero compartirles, de Ezequiel 18, 30 al 31, dice, arrepiéntanse y apártense de todas sus maldades para que el pecado no les acarree la ruina. Arrojen de una vez por todas las maldades que cometieron contra mí y háganse de un corazón y un espíritu nuevos. Y me llama la atención esta palabra que Dios utiliza a través del profeta, háganse un corazón. Para hacer algo necesitamos tomar la decisión. Y es una vez es una decisión complicada, difícil, porque en algún momento quizás tendremos que llegar a esta conclusión de alejarnos de ciertas cosas que pueden traernos mucho placer, pero que pueden estarnos arruinando la vida. Romanos, capítulo 12, verso 2, dice, no imiten la conducta ni las costumbres de este mundo, sean personas nuevas, diferentes, de novedosa frescura en cuanto a conducta y pensamiento. Así aprenderán por experiencia la satisfacción que se disfruta al seguir al Señor. Parece que la mayoría de la gente se arrepiente de sus pecados más por temor a un castigo que por un verdadero cambio de corazón. Y puede que sea cierto. Puede que muchos de nosotros nos hemos arrepentido por miedo a estar en una vida eterna lejos de Dios. Puede que muchas veces hayamos tomado la decisión de arrepentirnos de nuestras acciones y de nuestros pecados por miedo a estar en el infierno. Pero creo que el amor de Dios es mucho más poderoso que la condena y deberíamos tomar la decisión de arrepentirnos porque reconocemos y entendemos lo que Jesucristo hizo en la cruz. Indiscutiblemente, más allá de que puedas creer o no en la divinidad de Jesús, hay una gran cantidad de historiadores no pertenecientes al cristianismo que aseguran la existencia de este Jesús histórico. Y por lo menos podemos saber que este Jesús, en su forma humana, sí entregó su vida en una cruz. Así que Dios no está buscando castigarnos. Su objetivo es restaurar nuestra relación con Él. Y esto me abre paso a la siguiente parte de nuestra lección el día de hoy con la letra M, mente de Cristo. Debemos desarrollar esta mente de Cristo. El confiar solamente en nuestro propio entendimiento es lo que nos hizo a la mayoría de nosotros necesitar recuperación en primer lugar. El pensar que desde mi propia fortaleza, desde mi propio análisis, voy a poder conseguir un cambio es lo que quizás me ha llevado lastimosamente a estar en este desajuste emocional, en este desajuste de mis conductas compulsivas y de todo lo que hemos visto a lo largo de estas lecciones. Buscar en su voluntad, en la voluntad de Dios, en todas las decisiones es lo importante, lo fundamental. Necesitamos llegar a conocerle y entenderle y saber que Él quiere cosas buenas para nosotros. Y cuando hablo de llegar a entenderle, de llegar a entender a Dios, me refiero a entender su propósito central. Su objetivo, pues repito, no es perpetuar lo que nos separa de Él. Su meta no es castigarnos, su objetivo es que podamos celebrar el haber recuperado nuestra relación con Él. Proverbios 3, del 5 al 6, menciona lo siguiente: confía en el Señor de todo corazón y no
en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Y esto también está respaldado en la primera carta a los Corintios, capítulo 13, verso 9 al 13, que dice, porque conocemos de manera imperfecta, pero cuando llegue lo perfecto, lo imperfecto desaparecerá. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Cuando llegué a ser adulto, dejé atrás las cosas de niño. Ahora vemos de manera indirecta y velada, refiriéndonos a que vemos de manera con un velo ahí, ¿no? Entonces ahora vemos de manera indirecta y velada como en un espejo. Y dirán ustedes, pero yo me veo muy bien en los espejos. Vámonos un poco a la época en la que fue escrito esto, los espejos no eran tan buenos como ahora, no reflejaban el rostro, las imágenes como nuestros espejos actuales, ¿no? Entonces, por eso el autor de este pasaje nos dice que vemos las cosas como un espejo, pero entonces nos dice que veremos cara a cara cuando venga justamente esta verdad. Ahora conozco de manera imperfecta, pero entonces conoceré tal y como soy conocido, es decir, tal como Dios me ve, yo podré también conocerme, también podré yo revelarme de esta manera, ¿sí? No necesitamos, por lo tanto, comprenderlo a Él perfectamente para pedirle a Jesús que entre en nuestras vidas como Señor y Salvador. Y eso es algo fundamental dentro del proceso que nosotros estamos siguiendo. Recordemos que nuestra lección tiene un foco en Cristo Jesús. Y reconocerlo como nuestro Señor y Salvador es parte de ese proceso del cambio en el que nosotros estamos inmersos en esta aventura a la que nos hemos embarcado. Con la letra B, para continuar, nos referimos a las buenas nuevas. No necesitamos un entendimiento perfecto de Él para pedirle a Jesús que entre en nuestras vidas como nuestro Salvador. Quiero recalcar eso nuevamente. No es necesario entenderlo a Él. No es necesario ser muy conocedor de su historia, de su propósito, para poder decirle que sea nuestro Salvador. Dios dirige nuestro camino paso a paso. Y vuelvo y repito, quizás muchos dirán, he visto a cientos de personas decir y mencionar sus testimonios, hablar delante de del púlpito y mostrar ese cambio genial, ese cambio único de la noche a la mañana. Hablo desde mi experiencia. Y en mi caso, la transformación ha sido paso a paso, un proceso lento, pero un proceso muy meticuloso, un proceso en el que Dios literalmente transformó una persona callada, insegura, a una persona que está dando pasos muy importantes hoy a nivel personal, como padre, como esposo, como líder, como pastor, como hijo de Dios incluso, ¿sí? Así que quiero que tú puedas el día de hoy tener esto muy presente. Dios dirige tu camino paso a paso. Así que quizás hemos escuchado en el pasado algunas cosas relacionadas a este tema de no puedes acercarte a Dios si no tienes de estas características, pero vuelvo y repito, desde mi perspectiva, creo que eh, Él no está esperanzado en un hijo perfecto. Él sabe muy bien que vamos a fallar. Lo que sí está esperando es que tomemos la decisión, tomemos la responsabilidad de actuar y de acercarnos a Él. Con esto quiero ir a las dos últimas letras de nuestro acróstico el día de hoy. Con la I, iniciar la nueva vida en Cristo. La nueva vida que hemos recibido es el resultado de llevar a cabo las acciones que recién hemos terminado de hacer. ¿Cuáles? Confiar, confiar en Dios, entender el propósito de Dios para mi vida y arrepentirme de mis pecados. Después de que hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, tendremos una vida nueva. Tendremos un
corazón nuevo, ¿sí? Después de que hemos aceptado a Cristo, en nuestro corazón tendremos esta vida completamente nueva. Ya no estaremos más atados a esa vieja naturaleza pecadora, sino que recibiremos una nueva naturaleza amorosa de parte de Cristo que morará en nosotros. Dios dice que nos aceptará, purificará y llevará al cielo si dejamos por fe que Jesucristo nos limpie de nuestros pecados. Romanos capítulo 3, verso 22 dice, Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. Algo que les dejo ahí para que ustedes puedan motivarse, ¿no? Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree. No está diciendo para todo el que ha decidido hacer este ritual de purificación o para todo el que ha decidido seguir estos pasos de la ley. No, simplemente, y lo vemos incluso desde el Evangelio de Juan, lo que se necesita para la restauración de esta relación con Dios es creer. Ahora, una vez que hemos creído, iniciará ese proceso de transformación, ese proceso de cambio en donde recordemos, con respecto al arrepentimiento que habíamos mencionado, es necesario alejarse del pecado. La segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 17, nos dice, al volverse cristiano, uno se convierte en una persona totalmente diferente. Deja de ser el de antes, surge una nueva vida. Y esto es algo que nos cuesta a muchos en la iglesia contemporánea, especialmente porque parecería ser que no hay una verdadera transformación. Porque hay muchos que nos volvemos legalistas y yo cuando salí del seminario, pues sí era muy legalista. La palabra de Dios dice esto y aquello, y tú no puedes hacer esto, 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 pero no había una verdadera conexión con la gracia y la misericordia de Dios. Y creo que esta nueva criatura se reviste justamente de esta gracia cuando comprendes por qué Dios hace lo que hace, por qué Dios no actúa con ira de manera instantánea, por qué sigue aplazando su venida. Porque su objetivo es que todos podamos tener una relación con Él. Su objetivo es que todos podamos disfrutar de su reino, de su presencia. Y esto me lleva justamente a la última letra de esta noche, la O, obediencia. Romanos 12:2, y lo tienen ustedes en pantalla, dice, no imiten la conducta ni las costumbres de este mundo. Sean personas nuevas, diferentes, de novedosa frescura en cuanto a conducta y pensamiento. Así aprenderán por experiencia la satisfacción que se disfruta al seguir al Señor. Lo que quiero rescatar de esto es la importancia de obedecer lo que Dios nos manda, ¿no? Obedecer lo que Dios nos manda es la mejor garantía para una vida nueva, segura, bajo su guía y protección. Y ojo, hemos dicho obedecer a Dios, no al hombre. Y eso incluye a los pastores. Y puede que aquí esté tocando algunas vacas sagradas. No estoy diciendo que no hay que aceptar la guía de nuestros líderes, ¿sí? Pero sí debemos tener cuidado de no caer en la idolatría al liderazgo. Pues hoy hay muchos pastores, si cabe el término, que abusan de la iglesia de Cristo. Nuestra meta es obedecer a Dios. Con mucho dolor he visto cómo muchos líderes de alguna manera utilizan su posición para atacar a la iglesia de Cristo. Con frases como, si tú entregas este cheque de tantos miles de dólares, entonces abres puertas del cielo para que se derramen bendiciones sobre ti. Y no, el cielo no necesita nuestro dinero. Entonces, esto también es un llamado para que nosotros podamos obedecer a Dios. Sí, necesitamos la guía de personas capacitadas. Creo que ninguno de los que estamos conectados en esta noche se atrevería a acercarse a una cirugía a corazón abierto con alguien que no se ha preparado justamente para esa acción. Por más que haya estudiado medicina, uno no iría a una cirugía a corazón abierto con un traumatólogo. Uno buscaría justamente un cardiólogo especializado en cirugía cardíaca.
Pues creo que de la misma forma, teniendo en cuenta que este cuerpo va a perecer y que lo que se salva es el espíritu, deberíamos buscar líderes realmente capacitados, líderes que realmente puedan guiarnos a conectarnos con Jesucristo, conectarnos con Dios, y no utilicen su posición de autoridad para manipularnos, para buscar más economía, para buscar incluso sus mejores condiciones, dejando a la iglesia de Cristo en un aspecto en una situación precaria, ¿sí? Y ya finalizando, quiero mencionar algunas cosas a manera de comparación frente a lo que diría la persona vieja, refiriéndome a esa persona de antes, versus lo que dice una nueva persona, ¿no? Entonces la vieja persona decía, salva tu vida, tú eres importante, tú eres único, y no quiero ser malentendido acá, ¿no? Que es importante empoderarnos y hacernos responsables de nuestras decisiones, pero cuando vemos de esta frase desde esta vieja persona, eh, sálvate tú parte desde esta idea del orgullo, desde el egocentrismo, desde el narcisismo. Entonces no me importa si los demás están fracasando, con que yo esté bien, pues no pasa nada. Una persona con esa vieja naturaleza habla justamente desde el yo. Consigue, consigue, consigue. Yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto. Y no digo que está mal el ir mejorando y el ir progresando económicamente. Pero vuelvo y repito, si la naturaleza, la raíz de esto es el orgullo, el narcisismo, entonces hay un problema. Esa vieja persona que quizás dirige su propia vida a toda costa, impidiendo que Dios pueda tomar el control. Esa vieja persona que dice miente, la verdad solo complica las cosas. Esa vieja naturaleza que nos llevaba a creer que era normal odiar a nuestros enemigos. Sin embargo, cuando comenzamos a ver las cosas desde el arrepentimiento y desde la misericordia y la gracia de Dios, la nueva persona comienza a decir que debes perder tu vida para tenerla. Esto está basado en Marcos 8:35. Da y se te dará, basado en Lucas 6:38. Esta nueva naturaleza, movido por la misericordia y la gracia de Dios, que te lleva a servir a otros, basado en Juan 13:12. Esta nueva persona que está relacionada con hablar la verdad en amor, según Efesios 4:29. Finalmente, algo que nos cuesta muchísimo, en especial a las personas que estamos en este proceso de perdonar, amar a nuestros enemigos. Amar a aquellas personas que nos hicieron daño, amar a esas personas que, teniendo la responsabilidad de cuidarnos, nos hicieron daño. Y esto está basado en Mateo 5:44. Esta es la lección de esta noche y anhelo que cada uno de ustedes pueda entrar en esta reflexión frente a lo que significa el cambio. A continuación vamos a continuar con las otras actividades que hemos diseñado para esta noche para poder justamente